Profesores, auxiliares, compañeros y compañeras, junto con saludarles nos presentamos. Somos David Felipe y Santiago Lamas y el día de hoy les vamos a presentar sobre el artículo Ultrafilters, IP Sets, Dynamics and Combinatorial Number Theory por Vitaly Bergerson. Nuestra presentación va a consistir de una breve introducción sobre los resultados importantes que muestra este artículo, un desarrollo exponiendo la mayoría de los capítulos con resultados importantes y demostraciones asociadas, y breves conclusiones, discutiendo eh, proyecciones del trabajo y algunas dificultades que se encontraron. Bueno, como introducción, este artículo a gran escala muestra la conexión entre ultrafiltros, teoría ergódica y sistemas dinámicos, para obtener resultados principalmente en teoría de números. Aquí es que se introduce la noción de ultrafiltro y su utilidad en combinatoria. Por ejemplo, demostrando la existencia de ciertos conjuntos de sumas finitas, lo cual se materializa en el teorema de Hindman. También se define la operación shift para los ultrafiltros, lo cual va a inducir una serie de propiedades dinámicas que se estudian a posteriori. Entre ellas, se va a obtener como aplicación la regularidad de la ecuación A más B igual a CD, un resultado de teoría de números. Esto también va a permitir conectar un poco con teoría ergódica. Bueno, primero veamos qué es un ultrafiltro. Entonces, primero, dado un conjunto de referencia, definimos un filtro sobre este conjunto como una familia no vacía de las partes del conjunto de referencia que satisface lo siguiente. Lo primero, no contiene el vacío. Si tengo un conjunto en el ultrafiltro y este conjunto está contenido en otro conjunto, entonces este otro conjunto también va a estar en el ultrafiltro. Y si tengo dos conjuntos en el ultrafiltro, la intersección también tiene que estar en el ultrafiltro. En particular, la intersección es no vacía. Cuando un conjunto se encuentra en el ultrafiltro, decimos que es S largo. Y bueno, ahora extendemos la extensión de filtro a ultrafiltro. Entonces, un filtro sobre S decimos que es un ultrafiltro si además cumple cualquiera de estas dos condiciones equivalentes. La primera es que todo subconjunto de nuestro conjunto de referencia o bien está en el ultrafiltro o bien su complemento está en ultrafiltro, pero nunca ambos. Y por otro lado, si tenemos una partición de nuestro conjunto de referencia, entonces alguno de los elementos de la partición está en el filtro. Ya, más definiciones. eh, Decimos que, o sea, dado un elemento en nuestro conjunto de referencia, definimos un ultrafiltro inducido por este elemento como el que contiene a todos los conjuntos que contienen este elemento. Bueno, este tipo de ultrafiltro se llama principal. Y los ultrafiltros que no provienen desde un único punto se llaman no principales. Y para demostrar su existencia en espacio infinito hay que utilizar el lema de Zorn. Bueno, queremos dotar a todo esto de una estructura de semigrupo. Entonces vamos a considerar el semigrupo S como una operación eh, infinito numerable, es decir, discreto, y denotamos beta S al conjunto de todos los ultrafiltros que son asociados a S. Bueno, y dados dos ultrafiltros, definimos su producto por lo que sigue. Decimos que un conjunto está en el producto si solo si el conjunto de todos los x en S, tal que A multiplicado por x a la menos uno pertenece a P, está en Q. Y bueno, formalmente el conjunto A por x a la menos uno se define como el conjunto de todos los si, tales que y por x pertenecen a A. Esta operación es una ley de composición interna, es asociativa y extiende a S, vía ultrafiltros principales. Y con esto obtenemos que beta S con el producto es un semigrupo. Además, para un conjunto A en nuestro subconjunto de nuestro conjunto de referencia, escribimos A barra como el conjunto de todos los ultrafiltros que contienen A. Los conjuntos de esta forma forman una base de abiertos y cerrados, haciendo que el conjunto beta S sea un espacio compacto de Hausdorff. Y con esto, la topología de beta S y el producto se convierte en un semigrupo topológico a la izquierda compacto. Y por el teorema de Lis, este semigrupo va a poseer elementos idempotentes. Ahora podemos pasar al teorema de Hindman. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que para toda partición finita de los naturales existe una sucesión n sub k
y una celda de la partición que va a contener al siguiente conjunto de sumas finitas. El conjunto se define como fs de la sucesión, como, valga la redundancia, conjunto de todas las sumas finitas de elementos de la sucesión. Estos conjuntos se conocen como conjuntos IP, por Infinite Dimensional Parallelepiped, noción introducida por Furstenberg y Weiss para relacionarlos con la noción que da David Hilbert de lo que es un paralelepípedo. Visualmente, ¿cómo entendemos esto? Si partimos del cero, le podemos sumar n sub 1. Eso nos da una primera línea. Si a esta línea le sumamos n sub 2, vamos a obtener un cuadrado que ahora contiene el 0, al n sub 1, n sub 2 y la suma de estos. Si ahora sumamos n sub 3 del cuadrado, pasamos a tener un cubo con el conjunto de la suma finita de estos elementos. Este fenómeno, ¿dónde podemos verlo? En el teorema de recurrencia de Poincaré. Si se dan cuenta, iterar la recurrencia nos va a producir una secuencia n sub k, tal que el conjunto de sumas finitas de este va a tener intersecciones con medida positiva. ¿Cómo así? Si A tiene medida positiva, existe un n sub 1, tal que la medida de A inter la preimagen n sub 1 tiene medida positiva. A este conjunto le aplicamos nuevamente el teorema y obtenemos el n sub 2 asociado, y así iterativamente. ¿Cómo vamos a demostrar este teorema? En primer lugar, nos vamos a dar un ultrafiltro idempotente para la suma y una partición. Sabemos que existe una celda de la partición que está en el ultrafiltro. Y además, al ser idempotente, se tiene que el conjunto de números, tales que c menos n, está en P, es P largo. Así la intersección con C va a ser no vacía, con lo cual podemos extraer un n sub 1 de esta intersección. Ahora consideramos C1 como C intersectado con C menos n sub 1. Este conjunto va a estar en P. Y ahora, análogo al anterior, vemos de que el conjunto de n, tal que C1 menos n está en P, es P largo. Así podremos extraer un n sub 2 que está en C1 intersectado con los n, tales que C1 menos n está en P. Con esto ya podemos ver que 1, n2 y la suma de ellos está en C. Así vamos a construir un C2 como C1 intersectado con C1 menos N2, que va a ser la siguiente intersección, muy parecida a lo que se obtendría en el teorema de recurrencia de Poincaré, que va a estar en P. Así vamos a poder encontrar un N sub 3 y sucesivamente. Así, si tenemos el conjunto CK menos 1 que está en P, podremos extraer un NK que está en él, intersectado con los N tales que C a la K menos 1 menos N esté en P. Y así por construcción, el conjunto de sumas finitas de los elementos hasta N sub K va a estar contenido en C. Al ser esto para todo K en natural, vamos a poder obtener una sucesión creciente con la cual la suma finita de esta sucesión va a estar contenida en C, lo cual nos permite concluir. En particular, hay un cierto corolario. Si nos damos un ultrafiltro idempotente bajo la suma y un conjunto P largo A, tomamos la partición A y su complemento para concluir de que, bueno, todo conjunto P largo va a contener un conjunto IP. Lamentablemente no sabemos si este conjunto IP va a ser P largo. Aunque, a partir de un conjunto IP, siempre podemos obtener un idempotente Q que lo contiene. Y no solo eso, dada una sucesión n sub i, existe un idempotente bajo la suma, tal que el conjunto de sumas finitas de esta sucesión a partir del mésimo término va a estar en este ultrafiltro idempotente para todo m. Ahora, si definimos el conjunto gamma como la cerradura en este espacio topológico del conjunto de ultrafiltros idempotentes para la suma, podemos caracterizarlo como un ultrafiltro va a estar en gamma si y solo si todo conjunto contenido en él contiene un conjunto IP. Ahora, la demostración no ocupa ninguna particularidad ni de n ni de la operación de la suma. En particular, esto nos va a permitir extenderlo a un semigrupo cualquiera.
Así, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos S dotado de una operación, producto, un semigrupo, lo entendemos infinito numerable, y una partición de él, va a existir una celda de la partición que contiene un conjunto IP multiplicativo para la operación del semigrupo de la siguiente forma. ¿Sí? Este conjunto va a ser todos los productos finitos, obviamente respetando el orden de la operación, bajo el cuidado de que no necesariamente es conmutativa. En particular, podemos simplemente reemplazar la suma de los naturales por el producto de los naturales. Bueno, a partir de lo anterior surge la siguiente duda. ¿Puede una misma celda contener un conjunto IP aditivo y un conjunto IP multiplicativo? Entonces, bueno, sabemos que dada una partición de los naturales, hay por lo menos una celda que contiene un IP aditivo y existe también una celda que contiene un IP multiplicativo. Entonces, la pregunta es si pueden coincidir. Y la respuesta es que sí. Para ello, vamos a introducir los siguientes conceptos. Primero, decimos que A, un subconjunto del semigrupo, es IP estrella, se intersecta de forma no trivial a todos los conjuntos IP que están en S. Y por otro lado, decimos que un subconjunto del semigrupo es grueso, si para cualquier subconjunto finito en nuestro conjunto de referencia existe un T, tal que al hacer el producto de T con ese conjunto está contenido en A. En los casos particulares que a nosotros nos interesan, decimos que A, un subconjunto de los naturales con la suma, es grueso, aditivo en este caso, si para todo n, la siguiente intersección, es decir, de A-1, A-2 y así hasta A-n, es no vacía, es decir, contiene intervalos arbitrariamente largos. Y por último, decimos que un conjunto B, subconjunto de los naturales con el producto, es grueso, multiplicativo, si para todo n la siguiente intersección es no vacía. Bueno, entonces respondiendo a la pregunta anterior, tenemos el siguiente teorema, que nos dice que para cualquier partición finita existe un J refiriéndose a la celda y sucesiones crecientes nk y mk, tales que la suma finita de los nk está contenida en la celda J y el producto finito de los mk está contenido también en la celda J. Para probar esto hay dos enfoques. El primero sería ocupar que gamma es ideal por la derecha en beta n y el segundo es explorar más las propiedades de los conjuntos IP estrella y conjunto grueso. Ahora vamos a considerar sigma, la operación shift a la izquierda. ¿De qué manera? A un número natural le asociamos su sucesor. Esta operación la vamos a extender a beta n, de manera de que a cada ultrafiltro le asociamos el ultrafiltro obtenido de la operación, este ultrafiltro original, más 1, donde aquí 1 es el ultrafiltro asociado a 1. Esto nos va a inducir en de que beta n con el shift es un sistema dinámico topológico. En particular vamos a decir que un conjunto I va a ser un ideal por la derecha de nuestro espacio dotado de la suma, si es cerrado, es no vacío, y para todo ultrafiltro, I más este va a estar contenido en I. Esto nos da la siguiente caracterización. Los subconjuntos cerrados sigma invariantes y minimales de beta n coinciden con los ideales por la derecha minimales de beta n dotados de la suma. Esto implica en particular que todo ideal por la derecha minimal de beta n dotado de la suma tiene un idempotente aditivo Q. A este idempotente le vamos a llamar un idempotente minimal. Así obtenemos el corolario de que todo subsistema minimal de beta n dotado con el shift es de la forma P más beta n del shift, donde P es un idempotente minimal para la suma. Ahora, podemos definir un conjunto S o sintético si existe un n tal que cada intervalo de longitud n intersecta S de forma no trivial. Y por otro lado, diremos de que un conjunto es sintético por partes si es la intersección entre un conjunto sintético y un conjunto grueso. Así tenemos el siguiente teorema. Si tenemos P un idempotente minimal para la suma, entonces para todo conjunto P largo A, el conjunto B, que son los n tales que A menos n está en P, es un conjunto sintético. Y por otro lado, A es sintético por partes. Ahora, todas las definiciones y resultados para n dotado de la suma, análogamente a lo que hicimos antes, se trasladan a un semigrupo discreto cualquiera, en particular a n dotado del producto.
Eso nos permite obtener la versión multiplicativa del teorema anterior, donde ahora P es un idempotente minimal para el producto y todo conjunto A que esté en P va a inducir un conjunto B que va a ser sintético multiplicativo y A va a ser sintético por partes multiplicativo. Bueno, ahora vamos a estudiar unos nuevos tipos de conjuntos, que se llaman los conjuntos centrales y centrales estrellas. Entonces, definámoslo. Primero, un conjunto de los naturales con la suma. Se dice aditivamente central si pertenece a algún idempotente minimal de la suma. Mientras que análogamente se dice multiplicativamente central si pertenece a un idempotente minimal con el producto. También definimos un conjunto AC estrella como los conjuntos que intersectan a todos los conjuntos aditivamente centrales, y un conjunto MC estrella como el conjunto que intersecta a todos los conjuntos multiplicativamente centrales. Bueno, aquí podemos notar que si P es un idempotente minimal aditivo, entonces K por P también lo va a hacer. Y por lo tanto, si tenemos un A central, entonces A partido por K también va a ser central. Y una pequeña caracterización es que si tenemos un conjunto AC estrella o MC estrella, esto es equivalente a que pertenece a todos los idempotentes minimales aditivos o multiplicativos respectivamente. Bueno, entonces ahora vamos a ver dos lemas que trabajan sobre el concepto de centralidad. El primero nos dice que todo grueso aditivo es aditivamente central, mientras que todo grueso multiplicativo es multiplicativamente central. Y en particular, todo conjunto AC estrella es grueso multiplicativo y por el lema anterior va a ser multiplicativamente central. Bueno, con esto podemos recordar que antes teníamos que, dado una partición, existía una celda que contenía un conjunto IP aditivo y un conjunto IP multiplicativo. Entonces podemos extender esto a el caso de los conjuntos centrales con el siguiente teorema, que nos dice que para cualquier partición finita de los naturales existe un índice J tal que la celda C sub J es aditivamente central y multiplicativamente central simultáneamente. Con este teorema podemos probar lo siguiente, y es que existe un idempotente minimal Q para el producto tal que todo elemento de Q es aditivamente central. Y este es un resultado fundamental para probar el teorema siguiente, que es de teoría de números. Bueno, este teorema fundamentalmente nos da la regularidad de la ecuación A más B igual a C por D. Y el teorema nos dice lo siguiente. Para cualquier coloreo finito de los naturales, existe un color o una celda que contiene números A, B, C y D arbitrariamente grandes y distintos, tales que A más B es igual a C por D. Bueno, veamos la demostración de este teorema. Para comenzar, por el teorema anterior, nos podemos tomar un idempotente multiplicativo minimal tal que todos sus conjuntos sean aditivamente centrales. Además, consideremos un coloreo arbitrario y sabemos que uno de estos colores tiene que pertenecer sí o sí a nuestro ultrafiltro. Entonces ese color lo vamos a denotar por C. Entonces, como C pertenece a un ultrafiltro que es idempotente para el producto, tenemos que el conjunto de todos los números tales que C partido por N está en P, también va a ser un conjunto P largo. Y luego, la intersección de este conjunto con C es P larga y por lo tanto es distinta de vacío. Entonces podemos tomarnos un D en ese conjunto, es decir, un D que pertenece a C y tal que C partido por D va a pertenecer a P. Luego, como C y C partido por D están en P, la intersección también está. Y por lo tanto va a ser aditivamente central. Entonces, como es aditivamente central, existe un idempotente aditivo minimal tal que esta intersección está en ese idempotente aditivo, que lo vamos a llamar Q. Y esto significa que el conjunto de todos los naturales, tales que C intersectado con C partido por D menos N, está en Q, también pertenece a Q. Luego, esa intersección tiene que ser un elemento del ultrafiltro Q y por lo tanto distinta de vacío. De donde entonces podemos sacar un elemento B' de esta intersección. Es decir, un elemento B' que va a estar en C intersectado en C partido por D
y tal que C intersectado en C partido por D menos B pertenece a Q. Entonces, ahora vamos a considerar el elemento B, que es B' por D. Notemos que como B' está en C partido por D, en particular, B, definido como B' por D, tiene que estar en C. Bueno, luego el conjunto E', que se había mencionado antes, que estaba en el ultrafiltro Q, es distinto de vacío. Entonces, si multiplicamos este conjunto por un elemento P, este también va a ser distinto de vacío. Entonces se obtiene que el conjunto E, que es D por C intersectado con C, intersectado con D por C, intersectado con C menos B, es distinto de vacío. Y por lo tanto podemos tomar un elemento en ese conjunto. Bueno, entonces, antes teníamos que A y B están en este, bueno, tenemos que A y B están en este conjunto, y además tenemos que A pertenece eh, a D por C menos B. Por lo tanto, A más B pertenece a D por C. Entonces, tiene que existir un elemento C tal que A más B sea igual a C por D. Luego, por construcción, estos elementos se pueden tomar arbitrariamente grandes y distintos, con lo que se concluye la demostración. Ahora, se ha observado durante la presentación que la potencia de los ultrafiltros radica en que para cualquier ultrafiltro y cualquier partición de nuestro espacio de referencia, siempre va a haber exactamente una celda de la partición que está en el ultrafiltro. ¿Y cuando nos sirve en especial esto? Bueno, cuando todos los elementos del ultrafiltro cumplen una cierta propiedad. Una propiedad, por ejemplo, interesante es de AP riqueza, donde diremos que un conjunto de los naturales es AP rico si contiene progresiones aritméticas de cualquier longitud. Una noción que nos va a servir es la densidad de Banach superior, que la vamos a definir para cualquier subconjunto de los naturales como el límite superior de el número de elementos de E entre m más 1 y n partido por n menos m, tomando el límite superior cuando esta diferencia tiende a infinito. ¿Por qué se conectan? Por el teorema de Chemeredi, que nos dice que todo conjunto con densidad de Banach superior positiva es AP rico. Tiempo después de la demostración de Chemeredi, Furstenberg hizo una demostración utilizando herramientas de teoría ergódica, en particular usando que para todo sistema que preserva medida y todo boreliano de medida positiva y un K natural, existe un n positivo tal que la intersección de A con sus preimágenes, yendo de preimagen de n, 2n, 3n, iterativamente hasta kn, es una intersección con medida positiva. Además, también se ocupa el principio de correspondencia de Furstenberg, que nos dice que si un conjunto tiene densidad de Banach positiva, entonces existen un sistema que preserva la medida, un boreliano, cuya medida va a coincidir con esta densidad de Banach positiva, y además se va a cumplir que para todo K y toda colección de K enteros, la densidad de Banach superior de E intersectado con eh, restar, restarlo con todos estos elementos va a ser mayor o igual que la medida de la intersección de A intersectado con todas las preimágenes bajo estos elementos de Z. Ahora también vamos a hablar de conjuntos multiplicativamente largos, donde vamos a decir que un conjunto A es multiplicativamente largo si existe una sucesión de enteros positivos, A sub n, tal que el límite superior del cardinal de A intersectado con A sub n por Fn partido Fn, el cardinal, es positiva. Aquí Fn va a corresponder a un producto arbitrario de números primos, en un orden arbitrario. Es análogo a tener una noción de densidad de Banach superior positiva, pero es mucho más rica combinatorialmente. Por ejemplo, si tenemos un conjunto multiplicativamente largo, entonces para todo K existen A, B y D naturales, tales que el conjunto de los B por A más I, D a la J está contenido en este conjunto multiplicativamente largo, ¿sí? Esto nos muestra que aquí hay una mezcla entre progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Ahora, para concluir, ¿cómo conectamos con ultrafiltros? Bueno, dado un ultrafiltro y un espacio topológico X, te puede construir una nueva noción de convergencia, llamada P-límite, con algunos comportamientos algo extraños pero interesantes. En particular nos permite determinar que ciertos conjuntos son IP-estrella. Por ejemplo, como corolario final, si tenemos un conjunto de naturales con densidad de Banach superior positiva, bueno, entonces para todo epsilon positivo y todo polinomio de coeficientes racionales
que mapea enteros en enteros y el cero en cero, entonces el conjunto de naturales, tales que la densidad de Banach superior de este conjunto intersectado con el mismo menos QL aplicado en n, es mayor a la densidad del conjunto inicial cuadrado menos epsilon, va a ser un conjunto IP estrella. Bueno, a modo de conclusión y proyecciones, como vimos, los ultrafiltros combinados con resultados de sistemas dinámicos y teoría ergódica son muy útiles para probar algunos resultados en teoría de números. Bueno, el esquema que se muestra aquí se podría reutilizar para reinterpretar en un futuro demostraciones de otros teoremas en teoría de números y para atacar nuevos problemas de la teoría de números. También se puede notar que gran parte de los argumentos que se ocuparon ocupan la existencia de ultrafiltros bien potentes. También se podrían explorar otras propiedades distintas de los ultrafiltros para abarcar una nueva gama de resultados, incluso fuera de la teoría de números. Y la dificultad principal a la que nos enfrentamos con este artículo fue la falta de detalle en algunos casos que nos llevó a tener que consultar fuentes externas. Bueno, este es el artículo del que hicimos la presentación y muchas gracias por su atención.